Hola, hola, somos los profesores Sandra Vélez y Juan Carlos Lares y te damos la bienvenida a la asignatura Gestión Financiera. Como todos ya sabemos, nos encontramos en una época de cuarentena y por lo tanto tenemos que hacer uso de los medios tecnológicos para impartir clases. Esta iniciativa surgió ya que ambos tenemos que dar la asignatura Gestión Financiera y por ende queremos dejarles a ustedes de una manera clara y explicativa cuáles son los 4 tópicos que veremos en nuestro plan de evaluación. Nuestra intención es que usted tenga información a mano, clara, tecnológica y que pueda ser usada una y otra vez para entender cada uno de los temas que aquí se verán. Como pueden ver, esta asignatura dentro de su plan de evaluación tiene 4 tópicos. Entre ellos está el método vertical o de base común, el método horizontal o comparativo, razones o indicadores financieros y capital de trabajo. En esta ocasión, empecemos con el primer tópico, que lo llamaremos método vertical o de base común. ¿Cómo podemos definir al método vertical? De acuerdo a lo que ven en el pizarrón, podemos decir que es un análisis que se hace a los estados financieros y este análisis va desglosado de manera porcentual. El análisis que se desprenda del método vertical puede aplicarse a cualquier estado financiero, bien sea el estado de situación financiera o como antes se llamaba balance general, o el estado de resultado o como antes se conocía ganancias y pérdidas. Dependiendo del estado financiero analizado, tendremos base común diferente. En el caso, por ejemplo, del estado de situación o antiguo balance general, su base común será el total activo. Y en el caso del estado de resultados o como antes se conocía ganancias y pérdidas, la base común va a ser el total de las ventas o el total de los ingresos. Si no recuerdas bien cuál es cada uno de estos estados financieros, te podemos decir que el estado de situación es aquel que contiene los rubros y partidas correspondientes a los activos, los pasivos y el capital. Y en el caso del estado de resultado o antiguo ganancias y pérdidas, los rubros, cuentas y partidas involucradas están los ingresos, los costos y los gastos. Como dijimos anteriormente, cada uno de los estados financieros va a contar con una base común. En el caso del estado de situación, la base común va a ser el total activo. Y en el caso del estado de resultados, la base común va a ser el total de las ventas o el total de sus ingresos. ¿En qué consistirá el método vertical entonces? Una vez que cuentas con el estado financiero, es decir, con las cifras, los datos o los números desprendidos de la empresa, podrás empezar a hacer un estado o un análisis por el método vertical. Para ello vas a necesitar armar un cuadro el cual tendrá 3 columnas. En la primera vas a colocar cada una de las cuentas presentes en el estado financiero. En la segunda columna vas a colocar cada una de las cifras o montos en la moneda correspondiente. En este caso de Venezuela, nuestros estados financieros deben ir expresados en bolívares. Y una tercera columna donde determinarás la porcentualidad o los valores porcentuales. Para determinar la columna número 3 deberás aplicar una fórmula para sacar la base común. En este caso, la fórmula para sacar la base común saldrá al dividir las cifras en bolívares entre la base común y como estamos hablando de valores porcentuales, debes multiplicar por 100 para que te dé un valor transformado en porcentajes. Recuerda que cada análisis que hagas
debe ir en su parte de arriba identificado con el encabezado, que vendría siendo el nombre de la empresa, y el año que estás analizando. Resumiendo hasta ahora, tenemos que el método vertical, o también llamado de base común, es una herramienta financiera que permite analizar las cifras de los estados financieros. Es un análisis que se hará en función de un año o un solo ejercicio económico, que es aplicable a cualquier estado financiero y que, dependiendo del estado financiero que analice, su base común cambiará. Es decir, en el estado de situación, la base común será el total de los activos, y en el estado de resultado, la base común será sus ventas. Si hasta el momento has entendido todo lo explicado, quiere decir que podemos dar continuidad y vamos bien. Si hasta los momentos no has entendido, te recomendamos empieces nuevamente a ver el video. ¿Por qué el profesor Juan Carlos y mi persona nos concentramos en traerle a ustedes esta técnica para que ustedes puedan practicarla, no solo como un tema de una asignatura, sino practicarla y aplicarla en su vida diaria? Aprender esta técnica, según nuestra experiencia, nos ha vuelto profesionales más integrales. Ser un contador público no solo requiere de la elaboración de estados financieros, del llenado de libros y de la declaración de impuestos. Un contador público integral debería ofrecer servicios para explicarle a los dueños de empresas y a los gerentes la situación financiera por la cual está atravesando esta empresa. Una de las herramientas, una de las técnicas que usted puede utilizar para expresar su opinión acerca de la empresa es la aplicación del método vertical o de base común, ya que ésta le dirá en valores porcentuales cómo es la relación de cada una de las partidas de acuerdo a la base en común. Recuerde que hasta ahora hemos dicho que dependiendo del estado financiero que escojas, tendrás diferente base común. En el caso del balance general o estado de situación, la base común será el total activo, y en el caso del estado de resultados o antiguo ganancias y pérdidas, la base común vendrá siendo el total de las ventas o los ingresos percibidos. Para nosotros, a contar con estas técnicas nos han vuelto profesionales más completos, y a su vez podemos ofrecerle a las empresas, a los clientes, otra manera de interpretar sus estados financieros. Muy bien, ahora viene la hora de hacer los cálculos. Como los pueden ver en el pizarrón, tenemos un estado de resultados que manejaremos con cifras reales. Por respeto a los clientes, hemos eliminado el nombre real y el RIF. Aquí tenemos cifras reales de una empresa que se encarga de prestar servicios petroleros. Por eso vemos que su primera cuenta es ingresos por servicio. Como lo dijimos anteriormente, en el estado de resultado o antiguo ganancias y pérdidas, la base común que tomaré para realizar el método de base común será el total de las ventas o el total de los ingresos. Por esta razón, tendremos una primera columna donde usted podrá determinar los montos o las cifras en bolívares, y una segunda columna donde usted podrá colocar cada uno de los porcentajes obtenidos, tomando en consideración que en el caso del estado de resultados, la base común vendrá siendo el total de ingresos que hemos señalado a continuación con la estrella color violeta. Esto representa nuestra base común, es decir, nuestro 100%. Para nosotros
determinar cada uno de los montos que a continuación se presenta, debemos simplemente dividir cada uno de los montos entre la base común, que como lo ven en color rojo, representa 573.894,37 céntimos. Entonces, debemos dividir cada uno de los montos o las cifras de las cuentas entre la base común y como estamos hablando de términos porcentuales, debemos multiplicar por 100. En este caso, hemos tomado la primera cuenta, que son costos por prestación de servicios por una cantidad de 84.693,08, la cual la hemos dividido entre la base común y la hemos multiplicado por 100, lo que determina un valor de 14,76%. Este mismo procedimiento debemos aplicarlo a cada una de las cifras estipuladas para cada cuenta y así ir determinando los porcentajes de cada una de estas. Recuerda que para realizar un ejercicio completo debes determinar el valor porcentual o lo que es lo mismo el porcentaje de cada monto entre la base, que como dije anteriormente en esta ocasión viene representada por los 573.894,37 de los ingresos por servicio. Mientras que haces el cálculo de cada una de estas cuentas, tomando en consideración lo explicado anteriormente, nosotros esperamos tomándonos un café. Toma en consideración el tiempo que necesita para determinar el valor porcentual de cada una de las cuentas a las cuales aún no se le ha sacado el porcentaje correspondiente. ¿Qué viene ahora después de haber realizado cada uno de los cálculos de las cifras o valores porcentuales? Viene el análisis de estos resultados o de estos porcentajes obtenidos. Solo así, obteniendo tanto cálculos como análisis de los resultados, es que nosotros podemos dar con un aprobado de el haber entendido el análisis por la aplicación del método de base común o vertical. Ahora bien, ya identificado cada uno de los montos, tanto en valores porcentuales como en valores relativos o en valores absolutos, tenemos que tomar en consideración el análisis que se desprenderá de estas cifras. Tenemos dos columnas, una por la cual verán las cifras en bolívares y otra segunda columna donde verán las cifras ya convertidas en porcentaje. Te recomendamos que para tu mayor visualización resaltes con colores los porcentajes que más han llamado nuestra atención. En nuestro caso hemos decidido resaltarlas en color rojo para que puedas identificarlas aún más. Como verás, las ventas o los ingresos por servicios representan nuestra base común, es decir, nuestro 100%. Mas, sin embargo, hemos obtenido resultados que superan incluso ese 100%, como el caso de los impuestos y contribuciones, como el caso de los viáticos y movilidad, como el caso del total gastos administrativos, las pérdidas en operaciones, ingresos por diferencial cambiario que obtuvo una cifra de 2.053,43% en función de su base común, es decir, de los ingresos por servicio, y para terminar la cifra de 1.087,93% de la utilidad del ejercicio. Llegó la hora de hacer el análisis y de todo lo que se desprenda a partir de esto. Tienes que ser un analista curioso, un analista que no se quede con los detalles, porque esto representará un mejor y mayor análisis.
Si mis ingresos por servicio que completan una suma de 573.894,37 representan la base común, usted podrá estarse preguntando por qué entonces contengo unas cuentas que superan inclusive los ingresos por servicios prestados, porque la cantidad de impuestos y contribuciones tiene una cifra mayor que los ingresos por servicios generados. ¿Por qué la cifra de viáticos y movilidad alcanzó una cifra que casi duplica a los ingresos por servicios generados? ¿Por qué el total de gasto de administrativo obtuvo casi el doble o fue del doble de los ingresos por servicio? Eso explica la pérdida en operaciones, ya que al yo tener más gastos que ingresos, evidentemente el resultado va a ser una pérdida en operaciones, como lo podemos ver expresado en valores absolutos como 1.300.281,04, lo que viene a representar un 226,57%. Adicionalmente a eso, nos damos cuenta que la empresa obtiene mayor cantidad de ingresos por diferencial cambiario que de las propias ingresos por servicios que presta. De repente te estarás cuestionando o preguntando de qué se trata la cuenta de ingresos por diferencial cambiario. Eso es una cuenta que normalmente se da cuando las empresas facturan en dólares y por lo tanto se debe expresar el diferencial cambiario desde que la empresa generó la factura hasta que efectivamente esta es cancelada. Como todos ya sabemos, estamos en una economía inflacionaria donde el valor de la moneda, de nuestra moneda, cada vez se hace menor y el valor del dólar en nuestra economía sube a diario. Si yo facturé en una fecha de un mes anterior la cantidad en dólares, sabemos que el diferencial cambiario cuando se cobre, y si representa meses posteriores, va a representar una entrada de dinero aún mayor. ¿Por qué? Porque el valor del dólar la tasa del valor del dólar ya ha variado. Aún así, la empresa obtiene una utilidad que representa 1.087,93%, pero sabemos que esa utilidad no viene de los ingresos por servicio, sino de los ingresos por diferencial cambiario, por la variación de la tasa del dólar desde el momento en que se facturó hasta el momento que efectivamente la empresa pudo cobrar la factura. Sabemos que para que una empresa pueda vender o pueda ofrecer sus servicios, tiene que generar una cantidad de gastos o costos necesarios, pero esta clase de técnicas como de la base común te da una visión un poco más amplia y detallada de dónde estás gastando más. En este caso nos damos cuenta que la cuenta o el rubro donde efectivamente la empresa gasta más es la que tiene que ver con viáticos y movilidad. De todas maneras, el detalle o el análisis aún más detallado de este ejercicio lo veremos en clase. Recuerda que una vez que realices el análisis del base común, también tenemos que realizar un informe donde vamos a expresar nuestra opinión en función de los resultados obtenidos. Te dejamos a continuación un modelo del informe una vez aplicado el método vertical para que tomes en consideración lo que debes empezar a realizar después de los cálculos. Como lo vemos en la parte superior, debemos colocar hacia quién va dirigida esta información, bien sea a la junta directiva, al gerente, a los accionistas o a terceros. Indistintamente de quien esté pidiendo la información, usted debe dirigírsela.
En el asunto puedes colocarlo opcional. Hay contadores que colocan asunto en el texto, hay otros que no lo colocan, o hay otros contadores que simplemente dice aplicación del método vertical o de base común. En el cuerpo o contenido del informe debes colocar todos tus análisis de los resultados que se arrojaron una vez que hiciste el trabajo de carpintería al determinar los porcentajes de cada una de las cuentas. En este contenido explicativo queda a gusto del contador porque puedes redactarlo bien sea por rubro, por partida o por porcentaje, los porcentajes más resaltantes. Debes aclarar la técnica aplicada, es decir, debes decir que se aplicaron al estado financiero la técnica del método vertical o de base común, a qué estado financiero se aplicó exactamente y en base a qué año obtuviste ese análisis. Recuerda que el método vertical o de base común se practica en función de un solo ejercicio económico o un solo año contable. Se deben ajustar los estados financieros para que el lector pueda hacer una comparativa entre lo expresado en el cuerpo o contenido del informe y los resultados obtenidos. Inclusive puedes hacer un desglose por cuadros. No te olvides que para dominar esta técnica debes practicar y seguir practicando. Debes hacer los ejercicios que manda el profesor. Debes ensayar la redacción de los párrafos. Mientras más ensayes, más fluidez vas a tener a la hora de la redacción. Debes ser curiosos con las cifras. Debes buscar las relaciones entre las partidas, como lo hicimos en el caso de la verificación de la pérdida en operaciones que se debió al incremento casi del doble de los gastos, y debes plantear recomendaciones a la junta directiva, accionistas, gerentes o a quien va dirigido el informe luego de haber aplicado el método de base común. Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por haber prestado atención, por haberte sumado a esta técnica de estudio. Nosotros estamos muy encantados de la nueva forma que te podemos hacer llegar el conocimiento. Agradezco al profesor Juan Carlos Lares por sumarse en esta iniciativa y seguimos en contacto para detallar y explicar cada uno de los otros tópicos que queden en la asignatura.